Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches, listo. Bueno, ya sé que me están escuchando. Entonces, bien. Perfecto. Voy a empezar a compartir pantalla. Aquí. Vamos a ver lo que es nuestra lista de chequeo. Ya estoy compartiendo la pantalla, entonces espero que la estén viendo. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, listo. Ahí está compartiéndose la pantalla, listo. Entonces ahí nosotros vimos lo que fue aquí nuestra operación del negocio. Estamos aquí, nuestra operación del negocio. Nos quedaron estas 4 preguntas que son las que vamos a explicar el día de hoy. Y nosotros empezamos aquí estas 3 que fue las que vimos el viernes, con la utilidad, con lo que fue el diseño, la capacidad real, etcétera. Con todo lo que teníamos que realizar, íbamos realizando. Y los proyectos así como los íbamos revisando y como los revisamos y la idea era aterrizar el proyecto para nosotros poder seguir adelante porque después nos los va a pedir. Entonces vamos a empezar a desarrollar las preguntas que nos quedaron pendientes, algunos ya las hicieron, entonces ya nos tocaría como ajustarlas. Luego después vamos a seguir con lo que dice equipo de trabajo, entramos a estrategias de comercialización, vamos al periodo improductivo y llegamos aquí a esta partecita donde dice sostenibilidad. Esa partecita entonces la vamos a manejar. Entonces, ya les voy o sea, hay unas diapositivas, les digo cómo las vamos a manejar y nos quedan pendientes casi que unas 7 preguntas, ¿sí? Como 5, 6, 7 preguntas, pero necesitamos ver algo que tenemos que definirlo, que es el valor presente neto y que es la tasa interna de retorno o TIR. Entonces, hasta ahí no nos alcanza el tiempo de hoy. Entonces nos toca volvernos a reunir mañana para terminar de explicar todo lo que es ya nuestro proyecto, todo lo que es la lista de chequeo y ya nos ponemos citas con cada GAES y empezamos a revisar entre lo que nos va a quedar del viernes y la otra semana. ¿Para qué? Para que vayamos trabajando ya y vayamos terminando nuestro proyecto. Listo. Voy a compartirle la pantalla con las diapositivas. Las diapositivas hay algunas que yo les voy a contar, les voy contando y les voy diciendo cómo los trabajamos o cómo trabajamos esa serie de preguntas o si es que ya las solucionamos y el evaluador únicamente va a venir y nos va a verificar si se cumple o no. Entonces nos va a poner allá si cumplimos o no cumplimos. Entonces, de las preguntas que nos faltaban, que eran 2 preguntitas que nos faltaban, que parten a raíz de lo que hicimos, que fue la capacidad de diseño, la capacidad real, la utilización, lo que vimos el viernes. Entonces nos faltan estas 2 preguntas. Estas 2 preguntitas. Una que dice, ¿el programa de producción está acorde con la capacidad de producción y las variables técnicas? Entonces era porque necesitábamos saber si nuestra capacidad de producción o el programa de producción, que es qué voy a hacer durante todo el día, cuándo voy a trabajar, qué materiales y cómo lo voy a utilizar, si de verdad está acorde con nuestra capacidad de producción y las variables técnicas que nosotros tengamos. Entonces, ¿qué evidencia hay el evaluador? Él lo que está es preguntándole a uno si esa producción de verdad está acorde o no está acorde. ¿Cómo se lo demuestro? Con el punto que nosotros hicimos el viernes. Nuestra utilización, nuestra capacidad real, nuestra capacidad proyectada, lo que estamos trabajando y cómo sería la utilización de toda nuestra infraestructura. Entonces no podemos decir que vamos a hacer 400, sino que vamos a hacer 5 y si hacemos 5, pues que sean 5, que sea algo como más aterrizado a lo real. Listo. Entonces esta pregunta
que dice el programa de producción está acorde con las capacidades de producción y las variables técnicas, entonces es como nosotros preguntarnos, otra vez, ¿qué materiales o equipos necesita y cuál es el costo? Entonces, ¿qué materiales necesito? Entonces ya ustedes saben cuáles son sus insumos y qué materiales. Entonces, si ustedes ya lo evidenciaron, eso ya está en el proyecto, ya está ya en el proyecto, entonces ustedes lo que van a hacer es sencillamente, él ya lo evidenció porque ya leyó el trabajo o él me va a preguntar y yo le voy contando. ¿Cómo va a elaborar su producto y cómo opera el proceso de producción? Entonces, pues yo ya le voy contando, oiga, mire, yo voy a hacer galletas, yo voy a prestar un servicio. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Entonces, listo, voy a contratar una serie de personas que voy a poner o voy a darles una serie de trabajos o labores durante todo el día. Eso es lo que lo que yo tengo que contarle. Entonces, miren que no hay como ya debo haberlo establecido en el punto anterior, o sea, en lo que vimos el viernes, en esas ecuaciones, en lo que teníamos ahí. ¿Cuáles serán las cantidades a producir? Entonces, en la proyección que ustedes tienen y que ya me mostraron. ¿Qué es lo que nos dice por allá el Fondo de Emprender? Que ustedes lo proyectan a 2 años. Ustedes lo pueden proyectar a 6 meses, a 1 año, a 2 años. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar eso para el valor presente neto y lo que es la tasa interna de retorno. Entonces yo necesito solo 6 proyecciones, o sea, puede ser 6 meses, puede ser 2 años, puede ser 6 años, lo que ustedes quieran. ¿Cómo lo manejan? Pues indiferente. Lo pueden manejar mensual, por años, bimensual, semestral, que ustedes lo tengan claro. Eso es lo que me van a pedir. Vamos a producir pedidos, o sea, vamos a que nos realicen o que nos hagan las ofertas sobre el pedido, o nosotros vamos a tener los pedidos listos. Entonces, miren que no está, el evaluador va a evidenciar eso cuando yo le cuente o cuando él me pregunte. Entonces, nosotros vamos a trabajar sobre ventas o vamos a trabajar y vamos a tener una serie de productos listos para vender. ¿Listo? ¿Cómo vamos a cómo vamos a hacer el almacenaje del producto final? Si ustedes lo almacenan. Los que manejan aplicaciones, pues no van a almacenar nada, van a manejar la aplicación. ¿Dónde va a estar almacenada? Por allá en un servidor. ¿Cómo se transporta hasta el cliente? ¿Habrá transporte o yo lo envío o él viene a mi lugar donde yo lo estoy elaborando, fabricando, donde lo estoy vendiendo al almacén? Eso es lo que tengo que establecer o que tengo que tener claro. ¿Listo? Y estas otras preguntas. La Profe, relación... Sí, profe, cuéntame. perdón, ahí en la parte de la proyección, ¿qué pregunta es de las que estabas realizando? ¿O esa la hacemos ahí dentro del punto? ¿La hacen dentro del punto o ya está en la anterior? Porque algunos ya me mostraron la proyección y dijeron, mire, vamos a producir tantas cantidades durante 6 meses o 6 años o 6 semestres, ¿sí? Y si no la han hecho o si no la tienen, aquí no la va a pedir. Entonces, pedimos hacemos el cuadrito y decimos el primer mes vamos a vender 40 unidades, el segundo mes vamos a vender 45, el tercer mes, es una proyección sencilla sobre ventas, ¿sí? O sea, ¿cuántos Ok, vamos a vender? Entonces no es nada del otro mundo, ¿listo? listo, Es- sí, señor. Esto que está aquí también hace referente a la pregunta y dice la relación entre fabricación interna y el uso de subcontratistas externos. Entonces hay algunos de ustedes que no van a tener o no van a comprar la maquinaria porque en este momento no la tenemos, es muy costosa. Entonces, un satélite, voy a confeccionar, solo compro, recibo la materia prima, la corto, yo la transporto, la llevo hasta el satélite, en el satélite ya me la entregan unida y yo lo que hago ya son los últimos ajustes, el empaque, la plancho, el empaque, etcétera, y la distribuyo. Entonces, eso es lo que me están diciendo ahí, que es lo que yo debo contarle al evaluador. Ojo, es defender mi proyecto. Costos de fabricación estimados. ¿Cómo serán controlados o reducidos? ¿Cuánto nos vale producir una cosita? Con muchos de los grupos que presentaron el proyecto, yo les iba diciendo, ¿cuánto vale producir una cosa? ¿Cuánto vale producir una cosa? Para que lo vayan teniendo en cuenta. ¿Dónde van a ubicar el negocio? Eso ustedes ya lo tienen porque
¿Dónde lo evidenciaron? En la localización, al comienzo, entonces ya debe estar por allá. Habla del uso, tamaño, costo y potencial para la expansión. Todo eso ya está contestado, ya lo tenemos hecho. ¿Cómo se almacenará el producto final y cómo se transporta? Listo, ahí quedó repetido, pero entonces ese es nuestro programa de producción. Lo que le evidencia al evaluador, si el programa de producción es acorde a la capacidad de producción. ¿Y qué variables técnicas o qué variables o qué cosas necesito aparte de ese programa de producción? Entonces, programa de producción, lo que hicimos el viernes. ¿Cuántas unidades produzco? ¿Cuál es la utilización? ¿Cuál es mi capacidad de diseño? ¿Cuál es mi capacidad real? Eso fue lo que hicimos. Ese es mi programa de producción, o sea, a grandes rasgos. Paso a la siguiente pregunta y me dice, ¿los requerimientos de materiales, de materias primas e insumos están acordes con lo que se requiere para la operación del negocio y el plan de producción propuesto? Entonces es ahí. ¿Qué requerimientos o materias primas o insumos? Entonces yo ya lo conté arriba, o sea, ustedes ya lo hicieron. Entonces, ¿qué materias primas necesitamos? Entonces está en la ficha técnica, ¿sí? Algunos ya la tienen en la ficha técnica y si no la construyen. Entonces, para realizar una unidad necesito tantos metros de tela, puede ser. Para realizar un servicio necesito una persona y esto serie de elementos. Entonces, calidad de la materia prima, lo que me van a preguntar ahí, el evaluador me puede decir, oiga, ¿y usted cómo va a revisar la materia prima? ¿Sí? ¿Cuál es su criterio de calidad? ¿Dónde está localizada la materia prima? ¿La podemos comprar aquí? En el caso de los que van a hacer fabricación, elaboración, materia prima, ¿dónde está? Entonces, ¿la tenemos aquí en la zona local o tenemos que traerla o tenemos que importarla? Y establecer los canales para suplir ese material para la producción. ¿Cuánto se me demora? Entonces, de pronto, solo lo maneja un proveedor, necesito otro proveedor, puedo comprárselo a otra persona o solo hay un único proveedor en el país o cuánto se demora. Eso es lo que me está preguntando ahí. Eso muchas cosas ya están inmersas en el proyecto, sino lo que va a evidenciar es el evaluador. Va a mirar la lista de chequeo y dice, ustedes ya me lo mostraron, entonces listo. Sí, aprobado. No, aprobado. No lo tienen claro. Dentro de la operación del negocio, ya seguimos aquí en los otros puntos, que estos ya son nuevos, nos habla de las fichas técnicas. Entonces, en estas fichas técnicas es la descripción y las características y los parámetros que nosotros requerimos o que nuestros clientes requieren. Pueden ser servicios o pueden ser alimentos o pueden ser mobiliario, pueden ser partes, ¿sí? Entonces puede ser, pero entonces, ¿qué debo reunir o qué le debo contar al evaluador? Oiga, nosotros vamos a ofrecer esta ficha técnica. Esto es lo que nosotros le entregamos al cliente. Entonces aquí traje 3 ejemplos. Entonces, uno como es el mobiliario, entonces la ficha técnica. Entonces alguno de pronto llega y dice, no, mire, dimensiones, si tiene certificación, de qué material, cuánto peso, etcétera. En el caso de los que están haciendo de pronto confecciones, elaboración, etcétera, o fabricación, entonces una ficha técnica. ¿Cómo lo elaboro? ¿Qué material? ¿Qué partes? ¿Qué especificaciones? ¿Qué color? ¿Qué talla? Etcétera. ¿Sí? Entonces no todos cumplimos y no todos tenemos la misma ficha técnica. La acomodamos a nuestro sector y a lo que nosotros estamos ofreciendo o vendiendo. Y la última, pues que ya es un poquito más, ya tiene que ver con la parte técnica, o sea, ya un motor ya es algo muy específico, ¿sí? Entonces nosotros no tenemos, pues, digamos que esta parte, pero sí tenemos especificaciones en alimentos, especificaciones en los servicios. Entonces, en el servicio que voy a especificar, que la persona que yo le voy a enviar a su casa a hacer la limpieza está certificado en alturas, es una persona que cuenta, que sabe leer, que sabe escribir, etcétera. Sí, no lo tendría que contar, pero estoy diciendo que esa persona está capacitada, que esa persona está certificada en alturas, que esa persona está certificada o capacitada para manejar productos de limpieza, que esa persona
por los antecedentes que yo tengo en mi empresa, puedo dar buena fe de ella, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo tengo que decir o contar en la ficha técnica. No todos los negocios son iguales, entonces por eso nos cambia. Miren que aquí empiezan las preguntas donde él va a evidenciar esas cosas. ¿Cómo las va a evidenciar? Entonces, cumplimiento de parámetros técnicos conforme al tipo de negocio. ¿Dónde está eso? ¿Cómo lo podría demostrar? No, él ya lo leyó el evaluador y él lo único que va a contestar es sí o no. Se evidencia que cumplen los parámetros técnicos conforme al tipo de negocio. Entonces, sí, resulta que ellos están vendiendo ellos en el negocio plantearon el negocio en una fábrica de jeans. Entonces, la ficha que me están entregando, lo que yo evidencié y lo que están pidiendo y lo que están solicitando y lo que ellos van a trabajar, estamos bien, está conforme al tipo de negocio. Pero si yo resulto hablando de que necesito un diseñador de modas y resulta que ahí no va porque yo estoy en una fábrica donde elaboro galletas y estoy pidiendo un diseñador de modas, pues es incoherente, puede ocurrir. Entonces yo, ahí qué les diría, no cumple con los parámetros o la ficha técnica no cumple o las personas que están solicitando no cumplen con el perfil requerido, ¿sí? Entonces puede ocurrir. Entonces, eso es lo que lo va a evidenciar. Él únicamente va a colocar sí o no. En la siguiente pregunta dice cuáles son las condiciones técnicas de la infraestructura o el sitio de la operación del negocio, si están acordes con lo que se requiere según la normativa. Entonces no es lo mismo si yo fabrico galletas, que entonces sí voy a tener que necesariamente tener un espacio donde las tengo que fabricar, donde las tengo que realizar, donde va a ir el horno, los diseños especiales deben ser acordes, los instrumentos o utensilios de cocina deben ser especiales, el horno, todas esas cosas. Entonces, ahí sí necesito una normativa. Entonces, que necesito el permiso de Secretaría de Salud para poder funcionar. Entonces, listo, perfecto. Pero si yo tengo corte de telas, no requiero ninguna normatividad, lo puedo hacer en un local, puedo alquilar un local y ahí en el local puedo cortar las telas y no tengo ningún inconveniente. Pero ese mismo local de pronto no me sirve a mí para poner una fábrica de galletas o una panadería, no me sirve, tengo que tener. Y si yo tengo una aplicación, ¿yo necesito local o no? Entonces yo puedo decir, no, lo voy a realizar en el cuarto de la casa. Entonces, en el cuarto de la casa hay un cuartico que está por allá y que un compañero del GAN nos va a prestar y allá vamos a montar un equipo, vamos a montar un teléfono, una impresora y va a tener internet. Entonces, no necesito local de funcionamiento, únicamente puedo manejarlo a través de internet, ¿sí? Pero sí le puedo mostrar un plano al evaluador donde le voy a decir cómo será mi local imaginario, porque no lo vamos a hacer imaginario de cómo sería la confección, cómo sería la elaboración o cómo sería mi sitio de trabajo en la casa. Entonces ahí les hablé. Servicios, cómo prestaría el servicio, ¿sí? ¿Cuáles serían las instalaciones donde yo voy a recibir a mis colaboradores y ellos les voy a dar los instrumentos, les doy la dirección donde tienen que ir a prestar el servicio? Entonces, esa sería pues el plano. Listo. Aquí empieza la siguiente pregunta y dice, describa claramente el proceso de producción, indicando los responsables, tiempos y equipos requeridos para cada una de las actividades. Entonces aquí me dice, bien o servicio. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Un servicio o voy a fabricar, elaborar? Entonces voy a decir que voy un producto. Unidades que voy a producir 10 galletas. Actividad del proceso. Y entonces me dice actividad 1. La actividad 1 voy a colocar recibo de materias primas. Tiempo estimado en que voy a hacer esa realización. Entonces voy a decir que voy a recibir la materia prima en 30 minutos. 30 minutos o horas. Cargos que participan en la actividad. Ustedes 4, los del GAES, cada uno tiene una función. Y ya lo vamos a mirar y va a tener un organigrama. Y cada uno va a hacer
Todos vamos a hacer de todo, pero alguien va a ser el gerente, alguien va a ser el de marketing, alguien va a ser el de recursos humanos, etc. Entonces, cargos que participan en esta actividad. Puedo poner que el gerente, puedo poner que el almacenista, ¿sí? Número de personas que intervienen por cargo, una. Equipos y máquinas que se utilizan, capacidad de producción por máquina, cantidad de producto sobre unidad de tiempo. Entonces, ¿utilizo máquinas en la recepción de materia prima? No. Puede que sí, si yo compro una tonelada, entonces ya necesito un montacargas, necesito otras cosas. Pero en este caso voy a recibir materia prima para hacer 10 galletas. Entonces no, considero que no necesito una maquinaria. Actividad 2. Voy a mezclar, entonces mezcla. Tiempo estimado en la realización. Voy a poner 30 minutos. Cargos que participan, el operario, nuestro colaborador, el trabajador, etcétera. Número de personas que intervienen en el cargo. Pues para hacer 10 galletas no considero que necesitemos 10 personas. Puedo poner 1. Equipos y máquinas que se utilizan. Entonces aquí sí puedo decir, oiga, necesito una máquina que voy a poner que es una batidora. Entonces voy a mezclar esos ingredientes y entonces me dice, capacidad de producción de la máquina. Pues si voy a producir 10 galletas, ¿cuántas galletas puedo mezclar en esta máquina? Entonces, ¿cuántos ingredientes? Entonces me va a decir, solo puede mezclar 5 ingredientes. Entonces, para 5 ingredientes me voy a demorar. Entonces, mire que ahí está, cantidad de producto, 5. Sobre unidad de tiempo me voy a demorar 15 minuticos. En la mezcla, yo estoy aquí exagerando esos tiempos. Eso es lo que me está pidiendo acá, ese esquema. Eso es lo que tengo que hacer, describir el proceso del bien o del servicio. Con un servicio, Instructor, sí, cuéntame. una pregunta, ¿cuántos servicios irían, cuántas actividades en total irían? Bueno, ¿Tienen que ser 6 o solamente las que cumpliría pues las que el... cumplan, las que cumplan. Ahí hay 6, Ah, pero puede que mi trabajo sean 10 actividades, 12, 20 actividades, como pueden ser 2. Ejemplo, los de las aplicaciones. Entonces, primero, en caso de una aplicación, entonces estoy en el computador, recibo el pedido. Entonces, una sería recepción, 2 sería el despacho, 3 sería como ir al almacén y ponerlo en el correo, ¿sí? Entonces, no hay más actividades. Digamos que estoy hablando de una comercializadora. Solo compro, almaceno y distribuyo, ¿sí? Entonces, esas serían mis actividades. Pero si voy a elaborar, entonces tengo que contar cómo voy a elaborar, cómo recibo la materia prima, cómo la fabrico, la elaboro y cómo la voy a vender. Esas son mis actividades, ¿sí? Entonces, para que miren que no, dependiendo del tipo de negocio que ustedes están, describen las actividades. Esta que está aquí, habla ya sobre el equipo de trabajo. Entonces, equipo de trabajo. Existe complementariedad en los perfiles del equipo de trabajo propuesto y guardan relación con el tipo de negocio. Ustedes se van a nombrar como ustedes quieran. Entonces uno va a decir, yo soy el gerente general. El otro va a decir, yo voy a ser el supervisor. Yo voy a ser el operario. Yo voy a ser el de recursos humanos. Se acabaron los cargos porque somos 4. Entonces, listo, el gerente general va a ser el de marketing también. El otro que dijo que iba a ser el supervisor, pues va a ser también el colaborador o va a ser el obrero. Todos vamos a hacer de todo ahí en nuestra pequeña empresa. Y esto que nos está hablando son de los perfiles que yo necesito o que mi empresa necesita. Entonces, si voy a elaborar galletas, pues debe haber alguien que de pronto sepa elaborar las galletas, un operario, uno de nosotros. Basta con que sepa o que haya visto, haya aprendido, que sepa elaborar las galletas. Otro va a ser el gerente general y entonces van a ser como esto que está aquí en esos perfiles de trabajo. Los que necesiten, no, yo no voy a poner, solo voy a poner los que yo necesito para operar mi empresa. Entonces miren que no, servicios generales necesito, no creo que necesiten todavía. ¿Necesito de pronto el servicio médico? No necesito todavía el servicio médico, no necesito contar con un médico en la empresa, una enfermera, nada de eso. Entonces, solo los que hagan referencia a mi negocio. ¿Listo? Esos son los perfiles. ¿Y quiénes son los de los perfiles? Ustedes mismos. Cada uno pone ahí su perfil.
Esto era lo que yo les decía, esta es la estructura organizacional, o sea, lo que nosotros llamamos el organigrama. Entonces ahí en el organigrama alguien va a ser el director general, alguien va a ser el financiero, el de producción, el operativo, etcétera. Cada uno de ustedes va a hacer todas esas funciones y aparte de eso va a ser el empleado del operario. ¿Qué es lo que está midiendo el evaluador? Que ustedes no vayan a poner allá director general y van a decir por allá doctor, porque no necesito el doctor. O digan por ahí en el organigrama, diga otra cosa por allá que el director de marketing, cuando de pronto nosotros somos una empresa pequeñita y todavía no tenemos esa capacidad. Eso es lo que está mirando él. Si es acorde esa organización a lo que ustedes quieren. Pero ojo, esto no es restrictivo ni nada de eso, sino que ustedes pueden poner ahí. ¿Qué quieren en lugar de ser director? Junta directiva. Y son ustedes. Alguno de ustedes va a ser el director general, el otro va a ser el director de producción y todos vamos a hacer diferentes funciones dentro del organigrama, como para que se sepa quién es el responsable, pero todos vamos a hacer las mismas labores. Es como ese organigrama que tenemos que entregar. Y aquí viene cuál es el futuro de mi negocio, cuáles son las estrategias de comercialización. Entonces miren que aquí ya me salí de eso, ya voy a saber cómo estará mi futuro en el futuro de mi negocio y cuáles son las estrategias que yo voy a establecer para tener claridad sobre esas actividades. ¿Sí? Entonces, empieza a hablarnos de las estrategias de comercialización y dice, se tiene claridad sobre las actividades, los responsables, los costos relacionados para llevar a cabo esas estrategias de comercialización. La primera. Y la segunda dice, las actividades propuestas dentro de las estrategias de comercialización están acordes con el mercado objetivo. Entonces, que me van a medir dos cositas. Entonces, voy a pasar aquí a la siguiente diapositiva. Estas que están aquí son las estrategias de comercialización de pymes. Es un pequeño resumen. ¿Qué me va a pedir el evaluador para saber si yo estoy apuntando hacia el mercado que es y estoy realizando las actividades y estoy verificando y mirando esas actividades? Estos cuadritos, miren que ahí están y que son del Fondo Emprender. Dice así, se tiene claridad sobre las actividades responsables y costos relacionados para llevar a cabo las estrategias de comercialización y aparece el primer cuadrito. ¿Cuál es su estrategia de promoción? Acuérdense que ustedes lo pusieron allá arriba. Ustedes dijeron, promoción, marketing Miss. Un ejemplo. Entonces, estrategia de promoción. Voy a realizar una estrategia de promoción. Entonces, ustedes se inventan una, le ponen un nombre y dicen, mi estrategia de promoción, 2x1. Propósito, aumentar las ventas. Otro propósito puede ser que me conozcan, que conozcan el mercado, que prueben mi producto, que sepan que existo. Y empieza ahí. Actividad. Entonces, como yo dije que iba a hacer una promoción, entonces, ¿cuál sería la actividad? Entonces, voy a poner una actividad de promoción, 2x1. Entonces, actividad, venta de 2x1 de mi producto, de mi servicio. Recursos requeridos. Entonces, ¿qué necesito para ofrecer esa estrategia de promoción? Entonces, ¿cuáles serán los recursos? ¿A quién le voy a ofrecer? Entonces, a mi cliente. ¿Dónde está mi cliente? Mi cliente es del segmento de estratos 5 y 6 y está ubicado en Usaquén. ¿Qué recursos? O sea, ¿cómo lo voy a convencer a él? Voy a llevar un video BIM, necesito un televisor, necesito unos folletos, unas tarjetas de presentación, necesito de pronto muestras gratis. Esos son mis recursos. Ahí lo que voy es a contar. ¿Cuáles recursos? Necesito un video BIM, necesito un televisor, necesito un telón, todo lo que ustedes necesiten. Mes de ejecución, ¿cuándo lo van a ejecutar? En enero, en febrero, en marzo, cuando ustedes consideren. Costo, pues eso va a tener un costo. Entonces, bueno, ¿cuál será el costo? Como tengo que alquilar el video BIM, tengo que alquilar un salón, tengo que darme a conocer, etcétera. Entonces voy a poner una cifra, 500,000 pesos.
Responsable, nombre del cargo líder del proceso. Entonces, los responsables son ustedes. Nombre del cargo líder del proceso, gerente general. Puede ser, solo es un ejemplo. En el siguiente, una estrategia de comunicación. Entonces, ¿cuál será mi estrategia de comunicación? Entonces, yo voy a decir que no sé, voy a realizar voy a irme a una feria. Esa es mi estrategia de comunicación. Voy a presentarme en una feria. Propósito, dar a conocer mi producto. Actividad, feria, diciembre. Recursos requeridos. ¿Qué necesito? Un stand, un pendón, unos folletos, unas tarjetas de presentación, unas muestras gratis, pasabocas, bebidas. ¿Qué necesito? Mes donde lo voy a ejecutar, diciembre. Costo, ¿cuánto me vale esa muestra? 100.000, 200.000. Responsables. Vamos a mandar a otra persona, el de marketing. Pepito Pérez. Nombre del líder. ¿Listo? Miren que no nos están pidiendo que ustedes se llenen de promociones, de comunicaciones, nada de eso. Con que ustedes demuestren que ya pensaron que ustedes van a hacer una actividad, nada más, mínimo una, no más. Porque tampoco nosotros somos empresas pequeñitas, estamos empezando y no podemos de pronto invertir para irnos cada 8 días, cada sábado, a hacer todas estas estrategias de promoción. Se tiene claridad sobre las actividades, responsables y costos relacionados para llevar a cabo las estrategias comerciales. Entonces aquí me están preguntando si eso está claro, si hay un responsable y qué costo. Entonces aquí está la otra partecita, que es la estrategia de distribución. ¿Cómo la voy a hacer? Y lo mismo, contesto todo otra vez igualito. ¿Qué tengo que cuadrar esto? Lo que ustedes pongan aquí en la actividad, miren que abajo dice, nota, las actividades propuestas en las estrategias de comunicación y promoción serán incluidas como meta para la gestión de mercadeo, indicador requisito para la condonación de recursos. Como esto viene del Fondo Emprender, ustedes al final de toda la lista de chequeo tienen que construir un indicador. Ejemplo, ventas proyectadas sobre las ventas reales es un indicador. Yo proyecté que iba a vender 120 y estoy vendiendo 119, o sea que estoy en el 99%. Entonces, ¿qué va a decir el SENA o el Fondo Emprender? Mire, les ha ido muy bien, les vamos a condonar lo que les prestamos a ustedes. Eso es lo que deben tener claro. Pero entonces, para que se acuerden, van a construir una actividad en promoción, una en comunicación y una en distribución. ¿Listo? Nada más. La siguiente pregunta dice, ¿las actividades propuestas dentro de las estrategias de comercialización están acordes con el mercado objetivo? No hay cómo comprobarlo. O sea, ¿cómo lo va a comprobar el evaluador? Con el punto anterior. Ustedes dijeron que iban a vender galletas para personas que sufrían de tensión arterial. Están apuntando a un segmento específico. En ese segmento específico, ustedes están haciendo esas estrategias de comercialización y él lo que va a decir es sí o no. ¿Listo? Una pregunta, instructor. Claro. En esa pregunta anterior, entonces, ¿qué se debe realizar? Y en esta, las actividades Sí. propuestas, no hay nada. Yo ya la tuve que haber demostrado con las anteriores. Entonces, digamos, estoy en la de las galletas, ¿sí? Entonces, busqué una estrategia de promoción y me acerqué con todas las personas que sufren de hipertensión arterial alta. ¿Por qué? Porque mis galletas no contienen sal, bajo en carbohidratos. Entonces, yo hice mi estrategia de promoción y resulta que hice una actividad en la Federación Colombiana de Hipertensión Arterial. Entonces, eso sí está apuntando al mercado objetivo mío. En el caso de las veterinarias o de las mascotas, yo hice un evento de promoción con las veterinarias o en la feria canina que se realiza todos los años en determinada ciudad. Entonces, ¿cómo lo evidencia aquí? Pues él únicamente lo que va a decir, sí, las actividades propuestas están acordes con el mercado objetivo. Usted está hablando de veterinarias, entonces, listo.
su evento de promoción es en veterinarios. Usted está hablando de fabricación de galletas para personas con una condición y usted está haciendo la promoción allá, entonces sí, sí está de acuerdo, está acorde. Eso es lo que va a hacer. O sea, no hay como la forma de que yo entregue algo, sino que a raíz de las actividades anteriores, él va a colocar si sí o no. ¿Listo? Este periodo que está aquí, que es el periodo improductivo, son 3 preguntas. El periodo improductivo, por eso les decía que siempre les pongo el ejemplo de que yo voy a comenzar mi empresa el 1 de enero, para que tengan en cuenta que voy a tener 1 mes, 2 meses, 3 meses, que no voy a recibir ganancias. Puede que yo tenga un buen negocio, el 1 de enero compre y el 2 de enero venda todo, ya tengo ganancias. Mi periodo improductivo sería un día. Pero en las empresas a veces puede convertirse en semanas o en meses o incluso en años. Entonces, tengo que contestar esas 3 preguntas. ¿Es claro el tiempo improductivo que se requiere para el arranque de la empresa y para empezar a vender de acuerdo con el tipo de negocio? Es la primera. Segunda, ¿se define con claridad las fuentes de financiación para el periodo improductivo? Y tercera, se tiene en cuenta el tiempo, trámites y recursos para la puesta en marcha del negocio. Entonces, aquí voy con la primera. ¿Es claro el tiempo improductivo que se requiere para el arranque de la empresa? Ustedes tienen diferentes empresas. Para yo poder empezar mi proyecto, pues necesito dinero. Entonces, primero necesito pues que todos nos pongamos de acuerdo en el GAES y vamos a poner, ustedes ya lo tienen evidenciado y dijeron, 100.000, 500.000, 10 millones, 50 millones, lo que ustedes hayan puesto ahí, yo se lo respeto, yo no les voy a pedir nada de eso, sino únicamente les digo, aterricen la idea a la realidad, a lo que nosotros en este momento somos. ¿Listo? ¿Qué tengo que entregarle al evaluador o en mi proyecto? ¿Cuál es el periodo improductivo en meses? Entonces, periodo improductivo en meses, pues si yo voy a poner una droguería, ¿qué permisos necesito para poner una droguería? Entonces, tengo que tener una visita de la Secretaría de Salud y esa visita se demora. Entonces, ¿se demora cuánto? 1 mes, 2 meses. Entonces, periodo improductivo, 1 o 2 meses. Necesito el dinero para surtir mi droguería. ¿Cuánto dinero necesito y cuánto se demora realizar un pedido a los laboratorios para que me traigan lo que yo necesito vender en la droguería? Entonces, puede que sean 3 días, puede que sea 8 días. Voy a vender una comercializadora. Necesito traer un producto que solo está en China, lo voy a traer aquí y lo voy a distribuir. ¿Cuánto se demora esa importación desde China? Me pongo en contacto el 1 de enero, consigno el 2 de enero, se me demora 15 o 20 días, entonces es un periodo improductivo. Ustedes le van a contar al evaluador, ¿sí? Ahí dice el tiempo que corresponde a periodo estimado entre la fecha de la firma del acta, o sea, cuando nosotros constituimos legalmente el contrato, empezamos a hacer los bienes, los servicios o a elaborar. Entonces, es eso. Entonces, por eso siempre les pongo, ustedes lo ponen en meses. Todos los proyectos que ustedes tienen son diferentes y tienen diferentes tiempos. Entonces, periodo improductivo pueden ser 2 meses, pueden ser 8 días. Siguiente pregunta. ¿Se define con claridad las fuentes de financiación? Entonces, mis fuentes de financiación, entonces, generalmente van a ser mis ahorros. ¿Por qué? Porque yo ponerme a buscar un capital semilla, a capital de riesgo, a la financiación, a entidades claves con el gobierno como el SENA, Impulsa, Fondo Emprender, etcétera, pues me voy a demorar 1, 6 meses, 3 meses. Si me voy a los bancos, entonces el banco me va a decir, pero es que su idea es novedosa, no existe, usted no ha hecho un producto, usted no ha vendido nada. Entonces ahí tengo una restricción. Entonces me voy a demorar un poquito más. Puede que el banco me preste, como puede que el banco no me preste. Entonces voy a tener esa serie digamos, de dificultades. Nosotros casi que nos estamos financiando nosotros. Nosotros dijimos, vamos a poner tanto dinero. Entonces esa sería mi fuente de financiación. ¿Por qué nos pregunta eso? Porque es que me van a decir, oiga, ¿y cómo se va a sostener usted el primer mes? Si usted no va a recibir salario, su producto no va a salir.
usted no va a vender nada, usted no va a recibir nada, sino únicamente va a gastar, va a gastar. Entonces yo le voy a decir, no, yo tengo unos ahorritos. Decidimos con el GAES que vamos a tener ahorros, que vamos a invertir. Eso es lo que yo le debo decir, lo que le debo contar. ¿Sí? ¿De dónde voy a sacar